esta reforma. Edith. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado don Jaime Belolio. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludar al señor ministro de Educación y agradecerle por la disposición que tuvo a dialogar y a mejorar este proyecto del interventor universitario. Esperamos que siga esa misma lógica a futuro en el proyecto que aún no conocemos, que se firmó el día de ayer. Porque obviamente son estas las materias que más esperan los chilenos que nosotros discutamos, que tienen que ver con el futuro de nuestro país. Entiendo que es el espíritu de este gobierno, el espíritu de este ministro y también mi espíritu, el que no solamente conversemos sobre la educación en los próximos meses, sino que por la educación de los próximos años y ojalá los próximos 20 o 30 años. Este es un proyecto que en su situación original tenía varias faltas, tanto así que el rector Carlos Peña, así como tantos otros rectores y expertos nos dieron su opinión en las sesiones, dijeron que este era un proyecto que tenía artículos inconstitucionales y que así iba a ser perfectamente inútil. Muchos de esos aspectos fueron cambiados y si revisan la votación de quienes componemos la Comisión de Educación, apoyados unánimemente por la Comisión. Lo primero entonces es decir y pedirle a la mesa que califique este proyecto enteramente como de rango de ley orgánica, puesto que realiza cambios a las reglas que permiten la existencia de las instituciones de educación superior. Todavía, sin embargo, quedan algunas dudas generales. La primera tiene que ver con la institucionalidad futura de este interventor. Nosotros hemos sostenido en varias ocasiones que lo razonable y lógico es que exista un conjunto de reglas y un órgano que le fiscalice de manera permanente. Y por eso queremos una superintendencia de educación superior. Lo existe en el caso de las escuelas básicas y medias y la superintendencia de educación. Lo existe en el caso de una quiebra y la superintendencia de quiebras. ¿Por qué no lo existe en este caso? No sabemos. Queremos discutir lo que tiene que ver con la superintendencia y por lo demás así quedó también estipulado en un transitorio de este proyecto que busque, una vez que se apruebe esa superintendencia, el interventor ya no dependerá del Ministerio de Educación, sino que de esa superintendencia. ¿Por qué creemos que es relevante que exista una superintendencia que esté permanentemente vigilando las reglas de las instituciones de educación superior? Primero, porque es una institucionalidad que permitirá que no haya discrecionalidad en la intervención, ya sea de administración provisional o de cierre. Segundo, y esto es algo que el ministro también lo sabe, porque la señal que hoy día se entrega por el puro hecho de investigar, la señal que reciben las familias, que reciben los alumnos, es que hay una posibilidad no baja, sino que más bien alta, de cierre. Por ende, es que esta institucionalidad, este administrador de cierre y provisional que estamos creando, tiene que ser utilizado exclusivamente para casos graves. En ese sentido, es que nosotros nos abstuvimos en el artículo número 3 y creemos que también debemos hacer una reserva de constitucionalidad porque se dice que en el uso de las facultades que le confiere la ley, tome conocimiento de antecedentes graves que afecten seriamente la viabilidad administrativa y o financiera de una institución de educación superior o el cumplimiento de los compromisos académicos asumidos por aquella. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Qué significa esa viabilidad administrativa financiera? No sabemos. Y como no sabemos, se deja un espacio o un margen muy grande para la discrecionalidad. Y no quisiéramos que eso ocurriera así. Además, yo tengo otro problema con esto, que es que creo que seguimos viendo las instituciones de educación superior en una visión un poco añeja. La universidad antigua, desde Atenas a la Ilustración, era esta comunidad de profesores y maestros. Universidad viene precisamente de eso, de volverse a la unidad. No por nada universal y universo tienen la misma palabra. Y esta comunidad tenía como lógica el descubrimiento de la verdad en hombres y mujeres previamente formados como libres. Por esto es la clave y no por otra cosa que nos critican algunos de la bancada al frente. ¿Por qué nos interesa la libertad de educación? Es precisamente por esto, porque no hay una única manera de enseñarles a hombres y mujeres a ser libres, porque no hay una única manera de poder conocer la verdad. Por ella la clave también de que haya diversidad en la educación superior, en los proyectos y en las formas. No puede haber homogeneidad. Por ello no puede haber una única forma tampoco de llevar adelante ese proyecto académico, administrativo o financiero. Y no quisiéramos que a través de un interventor limitáramos las formas de aprender, las formas del saber. Aprovecho a pedirle, ministro, que revisemos lo que hoy entendemos como los CFT, los IPs y las universidades. Que lo miremos como algo continuo y no como islas estancas. Como algo que equilibra el saber, la verdad, con también
el poder desempeñarse en los mercados, el poder desempeñarse como trabajadores. No puede ser lo único simplemente quedarnos en la estratosfera, ni tampoco lo único puede ser el proceso técnico para saber cómo desempeñarnos en el mercado laboral. Si lo único fuera lo técnico, entonces no discutiríamos sobre la libertad de educación. Si lo único fuese también el puro saber, entonces tampoco discutiríamos acerca de la intervención. También el mismo rector Peña y otros han manifestado que no se entiende por qué, si una institución está viviendo una crisis grave o gravísima, se podría reemplazar la administración y voluntad corporativa, ya sea de un rector, un cuerpo de decanos o lo que fuese, por uno de un interventor, y eso podría llegar a mejorar el problema de esa institución. Tendría que ser un superhombre, tendría que ser alguien que realmente sea extraordinario. ¿Por qué si cambiamos la administración de 20 o 25 personas a uno de una, eso podría mejorar la situación? Asimismo, nosotros hemos planteado otras dudas en el mismo proyecto de ley que cuando ustedes revisen el detalle podrán darse cuenta, pero particularmente, y quiero terminar con esto, es lo que tiene que ver con el artículo 29. Y el artículo 29 es el que permite de que las escuelas básicas y medias sean administradas por el Estado. Este proyecto ha salido en prensa y ha salido en muchas partes como de interventor universitario. Todos los invitados a la comisión tenían que ver con instituciones de educación superior. Y de hecho, aún más, todos tuvieron que ver con universidades. Ninguno vino a hablar de escuelas. Y resulta que este proyecto de ley, lamentablemente, porque nosotros solicitamos en varias ocasiones de que sacáramos esta parte del proyecto de ley, dice que el Ministerio de Educación, cuando un sostenedor solicite la renuncia al reconocimiento oficial del Estado, conforme al decreto supremo, bla, 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 va a poder hacerse de un administrador provisional. A continuación dice de que hoy día ya existe este administrador provisional, pero solamente hasta que termine el año en curso y que se puede renovar en un año más. Es decir, aquellos alumnos que su colegio se va a cerrar y están en junio, obviamente lo que se quiere es que esos niños terminen su escuela, terminen ese año escolar y que puedan ser trasladados a otra escuela. Sin embargo, aquí esto se pone de manera indefinida. Es decir, por el simple hecho de que una escuela municipal, subvencionada o particular decida legítimamente no seguir, pasa a manos del Estado. Y esto toma todavía más relevancia cuando se ha anunciado el día de ayer una reforma que va, lamentablemente, en nuestra opinión, a significar de que muchas escuelas subvencionadas van a dejar de ser subvencionadas. Algunas van a pasar a manos del Estado, otras van a pasar a ser particulares pagadas. No quisiéramos de que este proyecto de ley, en su artículo 29, en vez de seguir discutiendo lo que tiene que ver con universidades, CFT e IP, sea una desmunicipalización encubierta. No es el espíritu de este proyecto de ley, entiendo que tampoco es el espíritu de este ministro. Sin embargo, esto es lo que dice este artículo, y no quisiéramos que se abusara del mismo. ¿Por qué no podría ocurrir de que una vez aprobado este proyecto de ley, llegara una serie de alcaldes y dijeran, ¿saben qué? No queremos seguir con nuestras escuelas, que el Estado se haga cargo de ellas? Según esto, bastará que el Ceremi, una persona obviamente de confianza política de este gobierno, diga que no se pueden cerrar para que pase a la administración de un interventor de manera indefinida. ¿Nos parece razonable? A mí personalmente no me parece razonable. Sí me parece muy razonable que discutamos si es que las escuelas tienen que estar a cargo de los municipios o no. Me parece razonable que preguntemos quién tiene que hacerse responsable de lo que ocurre hoy día en esas escuelas. Lamentablemente hoy día no son los alcaldes quienes hacen responsable de lo que ocurre en sus escuelas. Lamentablemente hoy día tampoco es el ministro el responsable de lo que ocurre en los establecimientos municipales. Pero también lamentablemente no es el director del colegio el que se hace responsable de los resultados que ocurren en esa escuela. Entonces yo quisiera, señor presidente, finalizar con esto, que discutamos de una vez lo que tiene que ver con calidad de nuestras escuelas, con calidad de nuestros establecimientos de educación superior. No quisiera que gastáramos 2.000 millones de dólares en cambiar el RUT a los sostenedores para que simplemente no cambiemos en nada la calidad. Discutamos lo que pasa dentro de la sala de clase. Discutamos si son los municipios los lugares adecuados para que administren la educación. Pero no hagamos un artículo en un proyecto de ley que tiene que ver con que nunca más ocurra lo que le pasó a los estudiantes de la Universidad del Mar, una desmunicipalización encubierta. Yo espero que esto se cambie en el Senado, espero que además esta misma Cámara rechace este artículo. Nosotros vamos a pedir que se voten algunos artículos por separado,
y termino diciendo que este proyecto, tal como quedó, es un proyecto que es mucho más razonable, que va a permitir tener una herramienta para que no ocurra nunca más lo que pasó con la Universidad del Mar, que hubo un debate y un intercambio que fue muy adecuado, y espero que sigamos haciéndolo así en pos de la educación chilena. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.